Bueno, recién lo decíamos en el comienzo del programa, vamos a hablar de agricultura. ¿Cómo están los cultivos de invierno? Bueno, es la pregunta que vamos a formular a continuación al ingeniero agrónomo Esteban Hoffman, director de Unicampo, y también ya vamos a hablar un poquito de verano. Bueno, en un año donde, bueno, la preocupación era el fenómeno del Niño, lluvias por encima de lo normal, una sequía que se consideraba que se iba a cortar. Bueno, hemos tenido precipitaciones en estos últimos días, semanas. ¿Cómo están en general los cultivos? ¿Qué se visualiza con respecto a lo que es la evolución de esta zafra de invierno? Tato, ¿qué tal? Buenos días. Buen día, ¿cómo estás, Martín? Muchas gracias por llamar. Mirá, en general los cultivos de invierno están muy bien, en general. Como de costumbre, siempre decir que están muy bien, inclusive hemos tenido más frío de lo que estaba previsto. Ahora estos últimos días hace calor, pero mucho más frío de lo previsto. Los cultivos están en general muy buenos, más hacia el sur, en algunos lugares, sobre todo para el lado litoral sur, están justitos de agua porque ha llovido menos. O sea, ha estado lloviendo bien, pero el estadio que están entrando los cultivos ahora, ya en pleno periodo crítico, bueno, tiene que realmente empezar a llover porque no hay demasiada reserva de agua en el suelo. Acá para del litoral centro, el litoral norte, estamos mucho mejor. En algunos lugares ya con ganas de pasarse para el otro lado, un poco de agua. Y lo que hay que decir, comentarios generales, ¿sí? Porque las cosas particulares siempre se apartan de lo que uno puede decir, y siempre puede haber gente que esté en una situación muy particular y no coincida con lo que digo, que es, en general los cultivos tienen muy buena biomasa, sobre todo hablando de los cereales, trigo, cebada, muy buena biomasa, o sea, con un potencial muy interesante. Se destaca en particular el trigo por la sanidad. Hay algún trigo con algún problema de regla estriada, pero en general el trigo está muy bien, y se destacan los problemas de mancha en red de cebada. Problemas graves, muy graves, por varias razones. Primero, porque realmente hay una cantidad de cultivares con susceptibilidad muy importante a esta enfermedad, y dadas las condiciones particulares del año, sobre todo al inicio, y a la mayoría de la gente le explotó el tema de la enfermedad, y en la mayoría de las chacras, para no decir en la mayoría, en muchas chacras, en realidad se terminó llegando tarde con los fungicidas, y ya sabemos que la mayoría de los fungicidas en general funcionan bien cuando arrancamos con niveles bajitos de incidencia de severidad, tienen bajo poder erradicante. Claro. O sea, entonces hoy hablas... La situación, digamos, es... o sea, para cómo viene el tiempo no están tan malos, pero hay alguna luz amarilla entonces que se enciende con respecto a lo que puede ser el resultado para algunos de estos cultivos de invierno. Mirá, nosotros hemos estado hablando con muchísimos técnicos que te dicen, mirá, sigamos los cultivos de cebada están enfermos, la mayoría con red están enfermos, los hemos mantenido a base de fungicidas, si no, no tendríamos nada, pero hay una pérdida ahí que nadie sabe exactamente cuál es, y puede llegar a ser muy importante en algunos cultivares. Uno ve situaciones de ataque de red en algunos cultivares, en algunas zonas, como hace tiempo que no se veían, definitivamente. ¿Sí? Si uno se baja a recorrer la chacra, si uno la mira al otro lado del alambrado, bueno, no te impresiona demasiado, porque los cultivos tienen una biomasa muy importante. Claro. Eso también ha ayudado. Pero esto empezó muy temprano. El problema de esta enfermedad, que normalmente empieza más sobre el fin del macollaje y principio del encañado, donde la gente normalmente ya está muy preocupada por el tema ramular y con los fungicidas, esto empezó muy temprano, ya en el macollaje, y agarró a la mayoría de la gente descalza, y con una estrategia, si querés, para manejo de esta enfermedad en años secos. O sea que en general hay problemas muy importantes, pero hay gente que logró dominar y tiene cultivos que están bien. Claro. Tato, y en el caso de la canola, ¿qué situación hay? Mira, la canola hay una simetría bastante grande esta vez entre lo que es, vamos a hablar del corredor del litoral, del norte al sur y parte del centro. Hay hacia el norte, del litoral centro, litoral norte, en general ves cultivos muy buenos de canola. Obviamente que hay alguna chácara con un problema de implantación, porque hubieron problemas de todos los bichos que te podés imaginar de suelo, de hormiga, bicho bolita, miriápodos, una cantidad de plagas que normalmente se están transformando en un problema acá en Uruguay, más los problemas de las heladas, ¿sí? Esas heladas que nos agarraron con los cultivos sin precondicionar y mataron cultivos, mataron plantas. En general para esta zona se ven menos esos problemas y cultivos bastante más parejos y algunos muy buenos. Y en la medida que te vas yendo hacia el centro y hacia el sur, empezás a ver que se incrementa la proporción de cultivos con problemas.
chacras enteras, partes de las chacras, cultivos que ves que se están recuperando de una cantidad, que se están armando, pero que no son esos cultivos buenos que veíamos, por ejemplo, el año pasado o el otro año. Entonces hay una simetría bastante grande. Hoy, en general, hacia esta zona, inclusive hoy a las 2 de la tarde, estamos con una jornada acá junto con Lucid y PB, acá cerca de Paysandú, y tenemos cultivos buenos. Bien. Esta vez acá en esta zona hay cultivos buenos. Bien. Pasemos y un comentario, sí. Un comentario, Martín, que me quedó, que no es menor, el tema de la sanidad. Para los cultivos de invierno, en particular el tema trigo y cebada, pero sobre todo el tema trigo, es que muchos cultivos están espigados ahora, y algunos floreciendo. Y ya hace 2 o 3 días que tenemos condiciones muy favorables, muy predisponentes para fusarios, ¿no? Temperatura y espiga mojada, porque ha estado lloviendo, con altísima humedad. O sea, este es el 3er día que tenemos el cielo cubierto, las espigas están mojadas todo el tiempo. O sea, ya INEA hace más de una semana, si no me equivoco, o una semana, que largó una alerta en relación al riesgo de fusario. Definitivamente la tenemos. Y estamos nosotros, como de costumbre, en esta época somos los que estamos teniendo el mayor adelanto de los cultivos espigados, que este año están como muy galopeados, mezclados, ¿no? La espigación con la floración. O sea que los cultivos tenés 20, 30, 40% de espigazón y ya están floreciendo. Claro. ¿Sí? Entonces realmente hay que volver a alertar sobre que tenemos condiciones muy favorables para una enfermedad que hace 4 o 5 años que veníamos tranquilos. Claro. Estamos conversando con el ingeniero Esteban Hoffman de Unicampo. Hablemos un poquito de verano. ¿Qué panorama percibís con respecto al área sobre todo? Teniendo en cuenta, bueno, hoy la soja 2024 ahí en el entorno de los $450. ¿Qué puede pasar con el área de soja? ¿Qué puede pasar con el área de maíz? ¿Qué ambiente y qué ánimo? Y por otro lado, bueno, el pronóstico de un año niño. Primero que el área agrícola no baja, sube un poquito, y la revancha sí está en el verano. La revancha de la piña del verano pasado sí está en el verano, entonces va a haber un área importante de soja, no sé si más que el año pasado, porque el maíz crece, pero va a volver a haber un área que seguramente, si tomamos como pie o como base los datos de Grupo, arriba de 1.200.000 hectáreas, seguramente, cuánto más no sabemos, pero no hay bajadas de área. Vos no ves en nadie, en ningún lado, y con lo que conversamos, intención de bajar el área, si sumamos maíz y soja, y la expectativa la tenemos, cuánta superficie más puede haber de maíz. Todavía no tenemos los informes de intención de siembra de la DIEA, que siempre te dan una pista bastante importante por dónde viene la temperatura, pero en general va a haber de vuelta un área de maíz muy importante. El año pasado sembramos casi 190.000 hectáreas de maíz, tuvimos el problema que tuvimos, pero sembramos casi 190.000 hectáreas. Todo el mundo espera más de 200.000 hectáreas de maíz, con un incremento en el maíz sembrado de primera, pero muchísimo maíz sembrado tarde. Y obviamente hay lo que más o menos sabemos que está ocurriendo es que hay un área de cultivo invierno que fue importante, pero fue inferior al año anterior, o sea que hay un área de suelos sin cultivos, en barbechos cubiertos y algunos descubiertos, que van a ser todos cultivos de primera. Entonces lo que esperamos sí es un aumento de la proporción de cultivos de verano de primera en relación al año anterior. Porque el área es importante y bajó el área de cultivos de invierno. ¿Dónde está el problema que podemos llegar a tener? Va a ser sembrar. Hasta ahora se largó el maíz con fuerza, ¿sí? Y en general se está sembrando. Con pocas horas por día, porque por esto que estamos hablando con el tema del clima, más para el litoral norte al norte, o sea, de Salto y para arriba, que hay maíz y hay soja, pero el maíz está con dificultades porque ha subido mucho, mucha gente tenía intenciones ya de tener todos los maíces sembrados y prácticamente no tiene casi nada sembrado, muy poco. El sur y el centro están sembrando firme, y bueno, seguramente por algún lado alguien no pueda sembrar porque le llovió más que al resto. Claro. Si mirás está dando algo muy parecido al 2015. Largó el Niño con fuerza, pero se está quedando colgado en la frontera norte y noreste. Bien lo que pasaba en el 2015, que me acuerdo que había un pronóstico que nos íbamos a ahogar prácticamente, y terminamos zafando en el área agrícola, que tuvimos inclusive bastante seca al final,
pero la zona aquella sobre todo Artigas Rivera, parte de Cerro Largo y sur de Brasil, se ahogaron definitivamente. Bueno, ahora está ocurriendo algo muy parecido a eso. Llueve como loco en el sur del Brasil y agarra medio ahí en la zona norte y noreste de Uruguay, y por ahora nosotros venimos zafando. Entonces, claro, tenemos un pronóstico ampliado de un niño muy fuerte, ¿sí? Realmente un niño muy fuerte. Entonces, la amenaza y el miedo que hay es el agua en la siembra. Uh-huh. Que claro, no vaya a pasar lo que en el 2009, que no sé si la gente se acuerda, de que terminamos sembrando 40% de la soja en enero. Yo creo que mucha gente no estaría dispuesta a hacer eso. O si lo hicieran por necesidad, estaríamos frente a un problema. Entonces hoy nadie quiere escuchar hablar de mucha lluvia en este momento, por dos razones. Porque le pegaría fuerte a los cultivos de invierno, que están empezando a espigar, y porque complicarían la siembra del maíz y la pondrían en octubre, que no hay intención de sembrar maíz de secano en octubre, excepto los que riegan, y bueno, y le pone un freno a la posible largada. Entonces, viste que la gente quiere que llueva porque hace falta el agua en muchos lugares, pero no tanto como para que te complique con la sanidad, no tanto para que te complique la siembra. No es fácil, ¿no? Claro. Sí. Definitivamente no es fácil. Ingeniero agrónomo Esteban Hoffman, director de Unicampo, muchas gracias y estaremos nuevamente en contacto. Bueno, gracias Martín y suerte por ahí por donde andás. Muchas gracias, un abrazo. Abrazo.